Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta segunda parte final de un tema especial que llamamos Cambio de Rumbo. Saludamos a todas las personas, familias, amigos, nos escuchan a través de la radio, los programas de radio que tenemos en la ciudad y gente que nos ubica en nuestro canal en YouTube. Gente en Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Italia, España. Yo siempre digo que soy el predicador más internacionalmente desconocido de este país. Para ello, desde Flor Amarillo, también un aplauso. Qué bueno saludarles. Se les quiere mucho. Mire, este tema, cambio de rumbo, es un tema que lo iniciamos la semana pasada y yo decía que yo quería darlo en dos partes, ¿sí? En dos escenas. Es una corta serie de 2 capítulos y está fundamentado, decíamos el domingo pasado, en algo, en una realidad que muchos de nosotros experimentamos. Y en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa realidad. Y es la necesidad de cambiar de rumbo, cambiar nuestra vida. Eso de levantarnos un día y decir, oye, quiero que mi vida sea otra, necesito cambiar mi vida. Yo le hablaba en el tema anterior de 3 escenarios que generan esa necesidad de cambio. Primero, un ambiente de caos en nuestra vida ocasionado por nuestras malas decisiones. Decisiones tal vez que tomamos nosotros, decisiones que otros tomaron, ¿sabes? Hay caos que vienen a nuestras vidas, no por decisiones propias, decisiones que otros toman. Por ejemplo, los padres se divorcian, eso no es una decisión que tú tomas, pero esa decisión de ellos afecta a tu vida. Y decisiones que tal vez son una mezcla de ambas cosas. Decisiones que tú tomas y malas decisiones también que otros toman. El otro escenario es reconocer un mal camino. Aquí el caos no ha llegado, pero tú lo olfateas. Tú presumes que ese caos puede llegar. Tú examinas tu vida, la manera como te conduces y te das cuenta que ese camino por donde vas va a terminar mal. No necesitas que alguien te lo diga. Tú estás viendo que eso va a terminar mal. Y analizas cómo estás manejando tus finanzas y dices, oye, yo estoy manejando mal mis finanzas y si no tomo una acción, si no tomo decisiones, creo que esta historia va a terminar mal. O analizas cómo estás llevando tu matrimonio, cómo estás llevando la relación con tus hijos, cómo estás manejando tu salud, cómo estás manejando tus valores y te das cuenta, tú lo sabes, que el asunto no va bien, que eso va a terminar muy mal. Y eso genera en ti y en mí la necesidad de cambiar de rumbo. Es decir, yo necesito cambiar de rumbo. Necesito cambiar esta dinámica nociva, tóxica que tengo en mi vida, que va a terminar muy mal si yo no tomo decisiones. Y el tercer escenario es tocar fondo. Aquí ni modo. Ya no fuimos por el barranco. Ya estamos en el fondo. Y allá en el fondo pueden ocurrir muchas cosas. Y una de las cosas interesantes que ocurren en el fondo es que en el fondo hay un fuerte ímpetu para salir a flote. Ahí en el fondo decidimos muchas cosas que pueden cambiar para bien el rumbo de nuestra vida. Llegar al fondo, tocar fondo, no necesariamente puede ser una tragedia, sino puede ser el comienzo de un gran cambio en tu vida para bien. Y en ese fondo dejamos el personaje de la semana pasada, ¿verdad? La historia que estuvimos estudiando de un profeta de la Biblia llamado Jonás. Y si quieres saber todo lo que hablamos de él en el tema anterior, ve al canal de YouTube, ahí ya subimos el
primer tema y te vas a enterar de todo lo que hablamos de Jonás en ese primer tema. Recuerda, LBN Valencia Oficial, y escuchas el tema y te pones en contexto si no estuviste la semana pasada. Pero quiero entrarle al tema de hoy. A Jonás lo dejamos en el fondo. Es un Jonás que es lanzado al mar, ¿recuerdas? Y el verso 17 del capítulo 1 del libro de Jonás dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este Jonás que describe este verso 17 del capítulo 1 es un Jonás tragado por las consecuencias, ¿sí? Es un Jonás que está enfrentando los resultados de sus malas elecciones, de sus malas decisiones. Es un Jonás en el fondo tragado por el pez. Y esto es una historia fascinante. No sé si tú creas que fue real o que es una fábula, pero es una historia impresionante y fascinante si la puedes leer con la perspectiva correcta, ¿no? de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tal si tú y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a Jonás? Sí, y que retrocediéramos el tiempo y poder tener una conversación con Jonás. De seguro, tú y yo formularíamos esta pregunta. Mira, Jonás, ¿qué sucedió dentro del pez? ¿Sí? Okay, estar 3 días, 3 noches metido dentro de un pez. Es una pregunta que normalmente yo veo que los entrevistadores hacen a personas que viven experiencias como estas, ¿sí? No sé cómo se llama esa clase de preguntas. Si aquí hay algún periodista debe saber cómo se llaman esas preguntas, ¿no? Pero yo noto cuando, por ejemplo, los 33 mineros chilenos, recuerda, año 2010, duraron 69 días a 700 metros de profundidad. Todos creían que habían muerto. Ellos estaban ahí sumergidos no en un pez, en las profundidades de la tierra, ¿sí? Y lograron comunicarse con el mundo exterior enviando una nota que decía: los 33 estamos vivos. Y eso fue en el 2010, hace apenas 14 años. Y cuando salen siempre en las entrevistas yo noto que alguien dice: mire, ven acá, ¿cómo hicieron ustedes para vivir allá? ¿Qué ocurrió dentro? ¿Qué pensaban? ¿Qué comían? ¿Has notado esas entrevistas? O los sobrevivientes de los Andes, de la película reciente que fue nominada al Oscar, creo que se llamaba La Sociedad de la Nieve. Ellos aparecen y entonces los titulares del mundo: están vivos, sobrevivieron. Sí, pero después en frío alguien se atrevió a preguntarle: ven acá, ¿y cómo hicieron? ¿Qué comían? Nos comimos lo que se murieron. Es cómo hicieron, qué pensaron, cómo hicieron para mantenerse. Y creo que cuando tú revisas esta historia de Jonás, la vas a encontrar en la Biblia. Curiosamente, la Biblia nos permite de primera mano, del mismo Jonás, enterarnos de lo que ocurrió dentro del pez, de lo que experimentó, de lo que dijo, de lo que pasó. Y yo quiero narrártelo utilizando palabras que identifican esas cosas, ¿no? Nos metemos en la historia. La primera palabra que vino a mi mente cuando preparaba estas notas fue la palabra consecuencias. ¿Quieres leerla en voz alta? Consecuencias. Esa palabra no nos gusta, porque en eso no pensamos. Cuando tú y yo nos rebelamos contra los principios de Dios, contra lo lógico, tú y yo no pensamos en consecuencias. Yo veo a diario un montón de personas que andan por la vida sin tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones, del rumbo que sus vidas toman. Y la gente viene y les advierte y les dice, pero ellos no asocian esta palabra con algo a lo que ellos tienen que prestarle atención. Así que es una palabra que no mencionamos, es una palabra
que no nos gusta hablar de ella, y es una palabra que la ignoramos porque siempre creemos que nunca a nosotros nos van a llegar las consecuencias. Mira lo irónico que es el asunto, ¿no? Yo recuerdo de niño, mi abuela era una fumadora empedernida. Mi abuela materna, parte de mi crianza fue con ella. Y una cosa permanente cuando yo estaba en casa de la abuela era ir a la bodega a comprarle los cigarros a la abuela. Entonces la abuela decía, Carlos, venga acá, vaya allá a la bodega. Astor rojo fumaba la abuela. Ya yo estaba aprendiendo a leer, y cuando yo venía de regreso a traerle los cigarros a la abuela, siempre en el dorso de la caja leía una advertencia. Yo no soy fumador, yo no sé si esa advertencia todavía se mantiene en las cajas. ¿Se mantiene? Ay, ¿cómo sabes tú, Julio? Moca, pues. Si esa advertencia todavía se mantiene, ¿no?, en el dorso de la caja. Y la advertencia dice: se ha determinado que el fumar cigarrillos es ¿qué? Es nocivo para la salud. Y los fumadores compran una caja desesperados, ¿sí? Y esa advertencia ha estado allí. Esa advertencia ha estado allí por siempre. Pero ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la toman en cuenta? Porque piensan que esa consecuencia nunca va a llegar a sus vidas. Y eso lo piensa un montón de gente en el mundo. Y por eso estas estadísticas. Mira, las estadísticas dicen que del cáncer de próstata anualmente mueren 307,000 personas. Del cáncer colorectal fallecen al año 694,000 personas. Del cáncer de mama fallecen 522,000 personas. Pero del cáncer de pulmón anualmente mueren 1,590,000 personas. Las estadísticas dicen que cada 3 minutos muere una persona en el mundo de cáncer de pulmón. Pero nadie lee esa advertencia. Y la advertencia está diciendo, está comprobado científicamente. No es un asunto que alguien lo sospecha, que alguien lo presume o lo dice. No, está comprobado que el consumo de este producto es nocivo para la salud. ¿Qué haría una persona inteligente al leer esa advertencia? No fuma. Ahora, ¿por qué fuma? Póngase que usted compra una botella de agua potable porque tiene sed y hay una nota que dice: esta agua es 99% pura y 1% de agua de cloaca. ¿Qué haces? ¿Te la tomas? Pero mira, 99% pura. Es una cosa loca con la gente. Pero la gente tiene la advertencia ahí de la consecuencia y no la toma en cuenta. ¿Por qué? Y si es evangélico, peor. Porque si es evangélico, dice que Dios es amor. Y que un Dios de amor no va a permitir que eso me pase a mí. No, eso hace daño, pero yo, santo alimento que hace afuera, vente para adentro. Eso no va a pasar nada. Dios me va a guardar de las consecuencias. Pero creo que no conoces a Dios. Porque esta historia de Jonás, este lado que te estoy describiendo en el tema de hoy, esta otra cara de la historia, nos habla de un Dios que no es solo gracia. ¿Aló? Sino que nos habla de un Dios que te perdona del pecado. Sí, Dios te perdona del pecado, pero va a permitir las consecuencias. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Porque Dios es gracia y es verdad. Y Dios va a permitir las consecuencias. Señor, no los hago más, pero interrumpe ese embarazo, que no nazca ese niño. No. Viene. Y es una consecuencia. Y es una consecuencia con la que te tienes que enfrentar. Señor, te lo prometo, no como más chicharrón. Créeme. Pero limpia mis arterias. No va a pasar. Que ese calladito así, todo ese ve hermoso, ¿verdad? No va a pasar.
hay consecuencias. Porque cuando Dios advierte, es porque justamente está tratando de evitar que tú y yo vivamos las consecuencias. Cuando establece un límite, justamente es porque está evitando lo que va a ocurrir si tú traspasas ese límite. ¿Sí? Mira, unos niños jugaban en el patio de una casa. El papá tenía que retirarse y le dice al niño, mira, voy a retirarme. Por nada del mundo ustedes salten esa pared que está ahí. Por nada del mundo. No hagan eso. Del otro lado no pueden pasar. Papá se retira y apenas el papá se va, ¿qué crees tú que fue que hicieron los chamos? Se lanzaron. Subieron la pared y se lanzaron. Y al otro lado estaba un toro. De esos terribles. Con toda su furia esperando a los chamos del otro lado. Y cuando ellos vieron al toro, se suben a la pared y ahí estaba la mano del papá. Esperándolo y lo aló. Le dijo, yo sabía que lo ibas a hacer. Y yo quiero que tú aprendas una lección hoy. Le digo al papá, cuando yo te aconsejo, cuando yo te digo algo, no es porque quiero imponerme sobre ti y anular tu voluntad. Es porque quiero evitarte las consecuencias. Quiero evitarte lo que viene después. Porque ese otro lado de la historia yo lo conozco y quiero evitártelo. Por eso la advertencia, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios solo gracia. Es un Dios que también va a permitir consecuencias. Es un Dios que actúa también de una manera distinta como tú siempre te lo has imaginado. Porque tú que me acompañaste en la historia la semana pasada, ¿quién fue el que levantó la tempestad en el mar? ¿Quién? ¿Quién fue el que hizo que el pez se tragara a Jonás? Dios. Ese es el Dios del que yo te estoy predicando. Un Dios que es generoso en su gracia, pero riguroso en su disciplina. Mira, esto está digno de leerlo en voz alta, ¿verdad? Dios es generoso en su gracia, pero Dios es riguroso en su disciplina. Y eso fue lo que Jonás entendió dentro del pez. Esta semana comienza con el capítulo 2. Y mira cómo comienza el capítulo 2. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. A mí me encanta orar. En mi casa, en las madrugadas, en un porchecito que tengo en mi casa, con una taza de café al lado. Lo menos que yo quisiera orar es dentro de un pez. Yo creo que ese es el peor escenario para orar. ¿Sí? Yo creo que cuando tú vas a orar y hablar con Dios, tú buscas el lugar más agradable. Y buscas el momento más agradable. Yo no creo que estar metido dentro de un pez a no sé cuántos metros de profundidad sea el lugar idóneo para orar. Pero allí, en ese episodio, en esa instancia llamada consecuencia, encontramos a Jonás esta semana. Y lo encontramos, lógicamente, tragado por las consecuencias, metido en el problema, y dijo, aquí no tengo otra opción. Aquí hay que aplicar 800 Dios. Y empieza el capítulo 2 diciendo, entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Y a ese episodio yo le doy un nombre. Se llama rendición. ¿Sí? Porque ¿sabes qué es lo que nos lleva a nosotros a equivocarnos, a cometer errores, a manejar la vida como nos dé las ganas? Nuestra soberbia. El creer que nosotros pues nos comemos al mundo, nuestros criterios. El creer que mis criterios son más importantes que hasta los mismos criterios de Dios. Creer que yo me la sé toda. Tú y yo somos como los adolescentes. ¿Sabes una palabra constante o una respuesta constante de los adolescentes? Yo sé. Sí, ese chamo tiene 13 años y tú le dices, mira, ven acá, vale, deja de estar andando con esos chamos. Esos chamos van por mal camino. Yo sé.
Mira, ven acá, vale, ponle a los estudios, eso es importante para tu vida. Tienes que ponerle más ganas al asunto, aprovecha ahorita que yo estoy, te puedo dar todo. Yo sé. Mira, no duermas tanto, vale, se te va a torcer la columna. ¿Qué es eso? Levantarte a las 11 de la mañana, a las 12. Tú no conoces el sol cuando empieza en la madrugada. Eso no está bien, vas a tener problemas cuando te cases. Ay, yo sé. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros manejamos la vida de acuerdo a nuestros criterios. Y por eso me encantó esta palabra para identificar este episodio, porque se llama rendición. En Venezuela lo llamamos pedir cacao. ¿Sí? Es un Jonás rendido. Ya no es el Jonás diciendo, Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive, 400 kilómetros del lugar donde él estaba. Ah, ok, está bien, amén. Se fue a Tarsis. A 4.000 kilómetros del lugar donde él estaba. Ya no es un Jonás que si Dios le dice A, él dice B. O si Dios le dice C, él dice D. O si Dios dice por la izquierda, él se va por la derecha. No. O sea, es un tipo rendido. Y es un tipo que en el vientre del pez le dice al Señor, mira, está bien viejo, ahora lo entiendo. Perdóname. No debía hacerlo de esa manera, pero hay un solo detalle. Sácame de aquí. Es la oración de Jonás en el vientre del pez. Y mira cómo lo dice, versículo 2. Y dijo, ¿en dónde? En mi angustia clamé al Señor. Yo no he encontrado una definición, mira que he buscado en internet, diccionarios de psicología, una definición exacta de lo que es la angustia. Es difícil dar una definición de angustia, porque angustia es una mezcla de muchas cosas. Yo leía un comentario que decía que angustia es como que tú en un vaso de licuadora lances una porción de depresión, de decepción, de frustración, de rabia, de soledad, de fracaso, de tristeza, ¿sí? Y tú licúas ese jugo. ¿Sabes cómo se llama ese jugo? El vaso de jugo se llama angustia. Y la angustia es algo tremendo, es asfixiante, es no tener aire para respirar, es sentir que estoy en un hueco de donde no puedo salir. Por eso es angustiante. Y viene Jonás y dice, contándonos su historia, dice, en mi angustia, que fue la consecuencia de haber manejado mi vida de esa manera, clamé al Señor. Yo he encontrado en la angustia algunas características. Por ejemplo, la angustia es un lugar transformador. Mira cómo la angustia nos transforma, ¿sí? Es un lugar que genera una cantidad de preguntas en nuestras vidas. Por eso es un factor de cambio en nuestra vida. No es tan mala la angustia, porque la angustia puede ser un evento transformador de nuestra vida. Lo segundo es que en la angustia oramos con más fervor. ¿Sabes cuándo oramos apasionadamente? En la angustia. Las oraciones angustiosas se hacen desde lo más profundo del corazón. Chanti y yo veníamos de Barquisimeto. Chanti es pavosísima. Cada vez que viajo con Chanti nos pasa algo. Pavosísima. Con quien sea. Y era reciente, estábamos en un tiempo reciente de la muerte de Mónica Spear. ¿Te acuerdas? Que la asesinaron ahí en Puerto Cabello, que se accidentaron y llegaron unos malandros y los asesinaron a ella y al esposo. Ok, entonces veníamos de Barquisimeto, Chanti y yo, habíamos predicado un evento allá, y estábamos en el carro y Chanti dice, papá, ¿dónde fue que mataron a Mónica Spear? Y yo le digo, ay, y más adelante nos accidentamos nosotros. Dios mío, yo dije, perdí mi virginidad aquí. Algo me hicieron. Y no solo que nos quedamos accidentados. Eso es una zona donde hay muchas invasiones en la parte alta de la autopista. Y nosotros comenzamos a ver, yo no sé si fue psicológico o por la noticia. Nosotros empezamos a ver gente moviéndose arriba y dije, ya aquí fue. Listo.
Y ahí desde lo más profundo de mi corazón hice la oración más angustiosa que yo he hecho en toda mi vida. En voz alta. Le dije, Señor, yo no aguanto más. Le dije, Señor, yo sí, Chanti recuerda, Señor, ando con mi hija. Ayúdanos a regresar a casa sanos y salvos. Esa fue la oración. Y apenas terminé de orar, vi por el retrovisor, venían unas luces de una grúa, que ni siquiera le pregunté cuánto me iba a cobrar. Y dije, mónteme ese carro ahí. Listo. En la angustia oramos con más fervor. ¿Sí? Por eso es que a veces Dios permite eso en nuestras vidas. Hay un versículo en la Biblia, búscalo, no tengo la referencia exacta, pero hay un versículo en la Biblia donde Dios dice, y en su angustia se acordarán de mí. Ahí en la angustia, ahí es donde te acuerdas, allí es donde reflexionas, allí es donde valoras muchas cosas, en la angustia. Y en la angustia se ora con más fervor. Mira, oraciones angustiosas en una ambulancia, oraciones angustiosas montado en una patrulla, oraciones angustiosas en un laboratorio esperando una prueba de un embarazo no deseado. Eso es una oración angustiosa. Anúlalo, Padre, anúlalo. ¿Sí? Oraciones angustiosas. Pero la angustia nos acerca al Señor. Y lo tercero es que en la angustia nosotros entendemos que el único que puede ayudarnos es Dios. Por eso Dios llevó a Jonás hasta esa consecuencia. Una situación angustiosa y cuando Jonás está narrando lo que él vive, dice, en mi angustia yo invoqué al Señor. Y mira lo que ocurrió. Y Él me respondió. Qué bueno, ¿verdad? Y Él me respondió. O sea, Dios no es un Dios que dice, bueno, tú te lo buscaste. Dios, mira, sácame de esta. Yo te lo dije. ¿Sí? No me gusta ver que estás así, pero me entra un fresquito. Loco, ahorita no, tengo muchas cosas que resolver en el Medio Oriente. No es mi momento de ayudarte. No. Dios es un Dios que aún en la angustia, sus oídos están atentos a tu oración. Dios es un Dios que utiliza la angustia, porque Dios escucha el clamor desesperado de personas desesperadas en circunstancias desesperadas que ellos mismos crearon. Te lo repito. Dios escucha el clamor desesperado de personas desesperadas en circunstancias desesperadas que ellos mismos crearon. Y cuando tú empiezas a leer después del verso 2, te encuentras a un Jonás diciendo, me tragaron las aguas, las algas vinieron sobre mí. Pero el verso 7 es impactante. Jonás dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. Qué bueno, ¿verdad? En el momento más duro de mi vida, en el momento más angustioso de mi vida, cuando sentía que se me iba la vida, entonces yo me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. Yo le compartía a unos muchachos recientemente, creo que eran los muchachos de la academia de béisbol con los que me reúno los viernes. Y yo hablaba de unos amigos que yo recibí en la iglesia en Barquisimeto cuando la tragedia de Vargas. ¿Sí? Eso fue el martes aquí en oración. En la tragedia de Vargas. Y nuestra iglesia recibió un grupo de damnificados para atenderlos, para ayudarlos, para escucharlos, brindarles ayuda material, espiritual, psicológica. Y yo recuerdo un hombre que un domingo, después que yo prediqué, uno de ellos me llamó y me dijo, pastor, yo necesito hablar con usted. Por favor, el martes. Necesito que me escuche. El martes ese hombre estaba ahí puntualmente. Y empezó a contarme y hablar. Recuerdo que habló más de 3 horas sin parar. Y entre las cosas que me contó, él me dijo que el día de la tragedia,
él se quedó en el edificio. Él vivía en un edificio de 4 pisos y ellos vivían en el segundo piso. Y él decidió con su esposa y sus hijos ir a la azotea del edificio. Los vecinos comenzaron a salir corriendo porque venía una gran ola y la gente empezó a gritar que venía una ola de piedra y barro y palos. Y él dice que su instinto primero fue agarrar a su esposa y a sus hijos y subir a la azotea. Craso error. Me dijo: pastor, cuando subimos a la azotea, yo vi la ola con mis propios ojos. Y la ola rebasaba el tamaño del edificio. Y esa ola venía sobre nosotros. Y yo lo que hice fue que agarré a mis hijos y a mi esposa y les dije: vamos a vernos por última vez. Vamos a esperar aquí juntos. Y se quedaron ahí. Me dijo, y oré con ellos. Y le pedí al Señor que si era su gracia, su amor y su misericordia salvarnos, que lo hiciera. Pero yo estaba a segundos de la muerte, me contaba ese hombre. Y cuando abrazó a su esposa y a sus hijos, esperando el trancazo, como decimos los venezolanos, él vio cómo la ola pasó, pero por debajo de la azotea. O sea, la ola movió el edificio, pero no llegó hasta la azotea. Y él sintió ese mar de piedra, de palo que movió el edificio. Y cuando se dio cuenta, era que una pared del estacionamiento se había caído y el agua se desvió por allá. Yo cuando escuché eso dije: Ave María Purísima. Dios mío. Eso es sentir la muerte cerca. Y viene Jonás y dice: al sentir ¿qué? Que se me iba la vida. ¿Qué vino a mi mente en ese momento? Me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti. Yo no sé qué rollo tú puedas estar viviendo. Y yo no sé si en este momento tú estás metido hasta el fondo de problemas, de consecuencias, de circunstancias. Y yo no sé si tú te retratas en ese espejo y dices: creo que ese nombre Jonás deben cambiarlo y colocarle Carlos. O colocarle Pedro, Julio, Antonio. Colocarle tu nombre. No sé lo difícil que haya sido para ti este tiempo. Pero si en esta fracción de minutos, de segundos, en lo que tú estás aquí escuchando esto hoy, bien sea porque estés aquí o nos escuchas en la radio o en internet, si en esa fracción logras entender lo que entendió Jonás, que existe un Dios que te ama, que existe un Dios que tiene el poder de transformar lo peor en lo mejor, que cambia nuestro lamento en baile, un Dios que tiene el poder de cambiar la historia. Si te apercibes de eso, tu vida puede dar un cambio de rumbo. Y las cosas pueden cambiar. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. No todo está terminado. No es llegar al borde del precipicio y sentir que ya todo se acabó. En Dios, todo final tiene consigo un nuevo comienzo. Y a veces Dios permite que tú y yo lleguemos a ese extremo. Por eso es que a mí me encanta el béisbol, porque el béisbol es un juego apasionante. Un inning puede cambiar la historia de todo un mal juego. Yo puedo tener un mal juego, terrible juego, y empatarlo, irme extra inning. Yo he visto juegos de 15 innings, casi que juegan 2 veces los 9 innings otra vez. Y normalmente el equipo que jugó peor es el que termina ganando y la saca de jonrón. Yo te estoy hablando de un Dios que es probable que permita consecuencias en tu vida que te lleven al extremo, hasta lo último, al borde, al sentir que se te va la vida, pero un Dios que aún en ese límite puede tener misericordia de ti. Y puede cambiar la historia para bien. ¿Sí? Mira, te sigo contando la historia. Viene Jonás y en esta expresión nos revela otra palabra que vino a mi mente cuando preparaba este tema.
Y es la palabra perdón. Esta es una historia de perdón, de cambio, de nueva temporada, de un Dios que no te deja en el fondo del mar, de un Dios que no te deja al borde de la muerte, de un Dios que va a tener para ti una nueva oportunidad, un mejor capítulo, un Dios que en la angustia puede escucharte, ¿sí? Porque el perdón de Dios es restaurador. El perdón de Dios es transformador. La idea de Dios no es decir, estás enfermo, yo te lo dije. Estás perdiendo tu matrimonio, sigue. Estás arruinado económicamente, ahora vas a pedir cacao. Ahora vas a venir a la iglesia, ahora sí te vas a congregar. No, Dios es un Dios en el cual hay perdón. Y es un perdón que restaura. Es un perdón que viene a transformar nuestras vidas. Y ahora Jonás, en el verso 8 del capítulo 2 dice, los que siguen a los ídolos vanos, ¿qué hacen? Abandonan el amor de Dios. Te coloqué allí en otro color la palabra ídolo, porque ídolo no necesariamente es una estatua, una imagen. Un ídolo puede ser un concepto, un criterio que tú tengas. Un ídolo es todo lo que tú colocas en un lugar que solo le corresponde a Dios en tu vida. Y si tú agarras un criterio y lo colocas por encima de Dios en tu vida, ese criterio termina convirtiéndose en tu ídolo. Un ídolo puede ser un hijo, puede ser un carro, puede ser un empleo, puede ser cualquier cosa. Una relación puede ser un ídolo. Un ídolo es eso que desplaza a Dios del lugar que Dios debe tener en tu vida. Y normalmente, cuando tú y yo permitimos que nuestra vida siga a esos ídolos, dice Jonás, abandonamos el amor de Dios. Y cuando seguimos esos ídolos, nos apartamos de Dios. Verso 9 dice, yo en cambio, Jonás, vientre del pez, rodeado de algas, dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios. ¿Qué más? Cánticos de gratitud. ¿Qué más? Cumpliré mis promesas. Sí. Cumpliré las promesas que te hice. ¿Por qué? Porque definitivamente esta circunstancia, este tiempo difícil, este vientre del pez, este estar en lo profundo del mar me ha hecho entender que la salvación solo viene de ti. Amén, amén. Que lo mejor que le pueda ocurrir a mi vida, lo más grande que le pueda ocurrir a mi vida, viene de ti. Por eso es que yo digo que la angustia, las consecuencias, los problemas son aleccionadores, transformadores. Hay un aprendizaje tremendo en nuestras vidas en medio del momento difícil. ¿O es que acaso tú y yo, los venezolanos, tú y yo no aprendimos en la crisis del 2016, 2017, 2018, 2019? Comimos 20 formas de comer yuca, que no la sabíamos. 20 formas. Nosotros comíamos yuca nada más en los sancochos y cuando asábamos carne. No, ahora no. Ahora somos yucólogos summa cum laude, ¿verdad? Aprendimos que con maíz sancochado se hacen muchas cosas. Aprendimos que las conchas del plátano verde saben a carne mechada. Aprendimos a hacerle cesárea a los tubos de pasta dental. Sí, le decimos cesárea. Esterectomía. Buscamos una tijera, le cortamos el fondo y cepillo para adentro. Sí. Aprendimos que todo es útil. Aprendimos que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Aprendimos que se puede viajar también en camión de baranda. O que de vez en cuando una buena caminadita hace bien. Aprendimos a comer sin mayonesa y sin mantequilla y no morirnos. ¿O no? Aprendimos que los políticos no son necesarios en nuestras vidas.
Porque la salvación solo viene del Señor. Ningún candidato va a cambiar tu vida, ningún político va a cambiar tu vida, ningún proyecto humano va a cambiar tu vida. La salvación solo viene del Señor. Ahora, ¿dónde aprendió Jonás eso? En el vientre del pez. Y eso fue aleccionador para él. Y eso produjo un cambio. Sí, así se llama este tema, cambio de rumbo. Y eso produjo un cambio. Porque ya estoy en la recta final. Y me encantó esta historia porque esta historia termina bien. Es como las novelas, cuando tú ves una novela que 60 capítulos y unas cosas horribles ocurren en la novela, pero al final termina bien. La suegra perdona al yerno. Terminan en un matrimonio. Los malos terminan presos, locos o muertos. Se descubren los secretos más terribles durante toda la novela, se descubren en la parte final. Que la protagonista creía que era su tío, no es su tío, es su abuelo. Y el que ella creía que era su abuelo es su hermano. Y que en la casa donde ella trabajaba, ella era la dueña. Todo eso se descubre. ¿O no? ¿O dime que no? ¿Y cómo terminan las novelas? En lágrimas. El protagonista se casa con la protagonista. Entran y está el pastor esperándolo para casarse. Y los casa. Y al final se dan un beso así de pico ahí. ¡Pam! Y salen dos maripositas volando. Y como 20 maripositas y hacen un corazón. En medio de los piquitos hay un corazón de mariposa. ¿Sí o no? Y en medio así que desaparecen los labios la palabra fin. Y ahí termina toda esa culebra, mano, de 70 capítulos. Te invito a leer el libro de Jonás porque el libro de Jonás es igualito. ¿Qué final tiene el libro de Jonás? Increíble. Mira, dice, ¿por qué el cambio es necesario? Porque cuando tú y yo decidimos cambiar, todo cambia. Dice el verso 10, verso 2, del capítulo 2. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y entonces hay un cambio. Desde las profundidades del mar a la tierra firme. ¿Te gusta ese cambio? Porque si tú estás hoy en las profundidades del mar, aquí hay un Dios esta mañana que quiere llevar tu pie a tierra firme. Y quiere llevar tu matrimonio a tierra firme. Y quiere llevar tus finanzas a tierra firme. Y quiere llevar tu salud a tierra firme. Esa es la idea de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es dejarte ahí donde tú estás. El plan de Dios es producir un cambio en tu vida. Y el capítulo 3 dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios dijo, te voy a probar. Y vino Dios y le dijo a Jonás, anda a Nínive. Y el verso 3 dice, Jonás se levantó y se encaminó. Ahora sí, ¿verdad? A Nínive, como el Señor le ordenó. Y eso es cambio. Y esta historia me está diciendo a mí que cambiar de rumbo es posible. Amén. Cambiar de rumbo es posible. Amén, amén. Cambiar de rumbo es posible. Mira, no importa cuántas consecuencias hayas enfrentado en tu vida por tus malas decisiones. Cambiar de rumbo es posible. Dios es un Dios experto en cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cambiar de rumbo es posible. Puedo cambiar mi vida puede cambiar para bien. Tú puedes ser otra persona. Hay gente que dice, oye pastor, las iglesias están llenas de malandros, gente que... Yo nunca maté a nadie y soy evangélico. Lo único que maté yo fue unos bachacos una vez con una lupa cuando era chamo. Los quemé. Es el único asesinato que yo tengo en mi vida. Del resto no. Yo no fui delincuente, yo no estuve en Tocuyito, yo no estuve en un penal, nada de eso. Pero yo necesitaba a Dios en mi vida.
profundamente. Esta iglesia está llena de gente que puede darte testimonio que cambiar es posible. Aquí hay historias de vida en esta gente que está sentada aquí que te demuestran que el cambio de rumbo es posible, que se puede tener una mejor vida, que podemos salir de las profundidades del mar a la tierra firme. Dios es un Dios que dice: yo cambio tu lamento en baile, que tiene la capacidad, Dios, de cambiar la historia de tu vida para bien, sin importar lo que haya sucedido. Porque Dios puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Y Dios quiere hacerlo. O sea, no es que solo puede hacerlo, es que Dios quiere hacerlo. Porque el deseo de Dios es que tu vida sea mejor. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que tu vida sea mejor. Que tú tengas un mejor matrimonio, una mejor finanza, una mejor vida. Y en esta iglesia siempre decimos: Jesús hace que la vida sea mejor y Jesús nos hace mejores para la vida. Por eso quiero que te formules esta pregunta. ¿Te sientes abrumado por consecuencias generadas por tus malas decisiones? Te levantas hoy y dices: oye, creo que esto que yo estoy viviendo me lo busqué. Y creo que las decisiones que tomé en el pasado no me han traído al mejor capítulo de mi vida. Eso, reflexionar de esa manera, es sabio, es inteligente. Es darse cuenta que yo soy el único responsable de todo lo que estoy viviendo. Y que yo he tomado las decisiones que me llevaron a ese lugar donde estoy hoy. Y si piensas eso y te formulas esta pregunta, es bueno que también te formules la siguiente. ¿Sientes temor por el mal camino que llevas en este momento, por donde vas? Te levantas y dices: oye, yo creo que mi vida hay que cambiarla porque definitivamente no voy bien. Y lo tercero, ¿sientes que has tocado fondo y deseas salir de allí? Eso es posible, porque Dios puede y quiere hacerlo. Porque Dios te ha llevado justo hasta este momento, porque Dios quiere que tú comiences a navegar hacia un cambio de rumbo. Amén. Dios quiere un cambio de rumbo en tu vida. Y muy probablemente Dios haya permitido el quiebre en tu vida. ¿Quieres estar en pie ahí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.